Bien, estamos en nuestra cuarta clase del curso Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Les quiero recordar, eh, para los que se incorporaron recién al curso o para los que a veces están más despistados y lo escuchan pero no lo recuerdan, de que este curso es presencial. Y esos eran nuestros planes hasta, si yo creo que ahí debe recordar también mi hermana Lorena Pessoa, hermano Eduardo, Arlet, hermano Hugo, que son los colaboradores, que hasta el día domingo anterior a ese día lunes inicial, la hermana Lorena ya estaba poniéndose en campaña para ir a comprar galletitas, café, todo lo necesario. Nos habíamos preocupado ya de las cafeteras, de grano, y ese domingo tuvimos que suspender nuestra primera clase por lo que ya es conocido por todos, la epidemia, la pandemia que está afectando a nuestro país. Así que este curso esencialmente no es online ni por internet, es presencial. Aunque en el curso pasado grabamos las clases, pero era presencial. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo online o en vivo o por internet? Es porque hay una necesidad en muchos de ustedes, como me lo dijeron, en muchos de nosotros, de poder continuar con la rutina, con el hábito o con la disciplina espiritual de estudiar de manera corporativa, de manera comunitaria, como iglesia, de poder estudiar estos asuntos que, como bien dijo Jesús cuando era eh, pequeño, jovencito, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre, los asuntos de mi padre. Así que yo creo y creímos en su momento que era totalmente necesario, ante la ausencia de poder hacerlo presencialmente, hacerlo de esta manera. Pero el material en sí, el corazón de este curso, debe ser presencial para cumplir sus propósitos de preguntar, de responder, de tener esta comunión. Así que lo que estoy haciendo es un curso de introducción, ¿ya? De introducción al el curso propiamente tal. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el supuesto de que todos sabemos lo que es el conocimiento de Dios, como usted lo está viendo ahora al frente en su pantalla. Entramos bajo esa presuposición, es decir, que todos sabemos lo que es el conocimiento de Dios, quién es Dios y etcétera. Pero no es así. Entonces, en este curso de introducción, lo que yo estoy haciendo es explayarme sobre esta doctrina o esta enseñanza para que cuando comencemos realmente las disciplinas espirituales, todos, por lo menos los que están escuchando hasta esta semana, sepamos qué es el conocimiento de Dios, cómo Dios se ha revelado a sí mismo, cómo Dios se ha mostrado para con la humanidad, para con su pueblo escogido, para con los suyos, porque ese es el propósito, recuerde, y tiene que estar usted ahí bien atento mirando al frente por los cambios de diapositiva, ¿ya? O los cambios de página. Porque este curso, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, tiene un propósito, tiene una finalidad. Cuando las disciplinas espirituales, es decir, como ya las anunciamos en algún momento, la asimilación de la palabra, la oración, etcétera, etcétera, cuando las tomamos como fines, se convierte en legalismo. Cuando las disciplinas espirituales se convierten en el fin último de esto, entonces estamos hablando de legalismo, de religión, algo como un rito, como una obligación que tenemos que hacer para ser delante de los otros o incluso delante de Dios aceptos o aceptables. Pero la idea, como está ahí al frente, es que el propósito de las disciplinas espirituales, el propósito de la vida espiritual es el conocimiento de Dios, es conocer
a nuestro Dios. ¿Para qué practicamos las disciplinas espirituales? Para buscar la santidad y la piedad. O, si lo decimos en palabras más simples, la piedad es la semejanza a Cristo. ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual y de las disciplinas? Es desarrollar la intimidad con el Señor y disfrutar nuestra relación con el Señor. Esto es progresivo. En algún momento, cuando somos nuevos creyentes, vemos todo como una serie de normas, de mandamientos, y eso es correcto. Pero en la medida que avanzamos, nos damos cuenta que estos son más que mandamientos. Esto es intimidad, es relación, es amistad con nuestro Señor. Y ahí en ese momento los mandamientos de Dios, sus preceptos, dejan de ser gravosos, dejan de ser intimidantes para nosotros, porque de conocer esto empezamos poco a poco, como era las preguntas o la discusión del lunes pasado, poco a poco comenzamos a comprender o a entrar en la dinámica de esta relación con Dios. Y después viene, no sé si enumerarlo así, no sé si es una tercera etapa, pero después viene este otro propósito que es disfrutar esta relación con el Señor. Se dan cuenta que no estamos hablando de reglas, ni de normas, ni de legalismo, sino del propósito de la vida espiritual. Como Cristo se lo comunicó de manera muy conversacional a la a la mujer samaritana, le dijo que de él y emanaba emanaba una fuente de agua viva, sin término, abundante. Entonces lo que queremos es que en esta relación que tenemos con Dios, es que podamos desarrollarla y podamos disfrutar de esta relación con nuestro Señor, con nuestro Creador, Salvador, Redentor, sustentador y todo lo que usted pueda ahí poner como título de Dios. ¿Ya? Le damos la bienvenida también a Eliseo, Fabián. Ya cuando se ponen los segundos nombres, ahí a veces uno se confunde. No es Eliseo Soto, sino que es Eliseo Fabián Lema. Bienvenido, ¿ya? Perfecto, sigamos adelante. El propósito lo expresamos en estos versículos, que usted ya los conoce y espero que los tenga en su memoria colectiva, en su disco duro, para cuando le toque explicar a un no creyente cuál es el propósito de la vida espiritual, usted pueda comunicar fácilmente por medio de estos textos bíblicos que lo que quiere el Señor y lo que anhela es que le entendamos, conozcamos que Él es Dios, como dice Pedro, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y ahí hay dos asuntos muy interesantes que a veces se ponen como contraste. Ya crecer en la gracia. Entendemos que la gracia es un regalo, es un don que Dios nos entrega, pero aunque parece un contraste, es parte del propósito que también crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Es decir, hay una gran responsabilidad del creyente de crecer en la gracia y conocer a nuestro Señor. ¿Ya? Bien, ahí teníamos estos recuadros que eran un poco para como una prueba de diagnóstico personal para examinar cuán profundo es el conocimiento que tenemos, por ejemplo, de la persona, de la obra del Dios Padre, o cuán profundo, amplio es el conocimiento que tenemos de la persona y la obra de el Señor Jesucristo, Dios Hijo, o cuán profundo es nuestro conocimiento de la persona, de la obra del Espíritu Santo. Conocimiento de Dios. Esto es lo que hemos comenzado como nueva información el lunes pasado, el conocimiento de Dios. Recuerde
hermano y hermana, si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, me la escribe. Por este medio no es posible todavía hacerlo de manera audible. Ya he estado probando otras maneras, con el Meet, me parece que se llama, algunos me lo recomiendan, otros no, también con Zoom. Hoy día estuve probándolo ahí como anfitrión. eh, eh, Me fue inestable, varias veces se me cortó la prueba que estaba haciendo, pero creo que por ahora lo más ordenado es poder hacerlo por este medio y haciendo las preguntas con texto. Me ha tocado estar en otras conferencias o cursos por ese sistema y a veces hay mucha distracción, la gente está ahí con el video, eh, a veces están como echados en un sillón, en un sofá, y eso, yo que soy medio a la antigua, no me parece muy grato de verlo, ¿ya? Y a veces se interrumpen con las preguntas audibles, se producen unos delay, así que sigo prefiriendo el sistema este más eh, monótono de yo hablando y ustedes preguntando de manera ordenada, eh, por sus textos, ¿ya? Así que cualquier duda o pregunte, escríbanlo con confianza y yo voy a ver el minuto propicio en que puedo responder para no cortar el flujo de nuestra clase. Bien, ¿es posible conocer a Dios? Era la pregunta que nos hacíamos el lunes pasado. ¿Es posible conocer a Dios? Y dijimos que hay dos afirmaciones claras que hacen las Escrituras. Por un lado, entendemos que Dios es incomprensible. Dios es incomprensible, eh, obviamente porque Dios es infinito y el ser humano es finito, ¿ya? Y ustedes aportaron ahí algunas citas, no las incluí ahí en la visual, pero me gustó mucho la cita ahí de Romanos capítulo 11. Pero también la Biblia nos dice que sí existe la posibilidad de conocer a Dios. Es decir, es posible conocer a Dios en la medida que Él lo permite y en la medida que Él se ha dado a conocer, u ocupando un término más técnico, más teológico, en la medida que Dios se ha revelado a sí mismo, revelado con V o B corta. Eso ya lo vimos el lunes pasado, así que solamente lo estoy mencionando. Hay una posibilidad del conocimiento de Dios. Decir que Dios es incomprensible, como lo dice la Biblia, es afirmar que la mente humana no puede captar todo el conocimiento de Dios. Pero por otro lado, decir que Dios es conocible es declarar que se le puede conocer. ¿Ya? De manera cognitiva, de manera racional, podemos conocer a Dios en los aspectos que Él ha permitido que le conozcamos, ¿ya? Por lo tanto, si la Escritura dice elocuentemente que Dios quiere que le conozcamos, es porque podemos conocerle, ¿ya? Aquí no hay debate alguno. Si el apóstol Pedro dice que debemos crecer en el conocimiento de Dios, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Es crecer en el conocimiento de Dios. Y aquí no hay castas, no existen castas de personas que pueden o no pueden conocer más a Dios. Estoy hablando de los creyentes, ¿ya? En las religiones de misterio, que comienzan todas ahí en Babel, en la antigua Babel, en Génesis, y hacia adelante, incluso en los tiempos de Cristo, de la primera iglesia o de la iglesia primitiva, ahí en el libro de los Hechos, esto seguía estas religiones de misterio diciéndole a la gente que había un grupo de iluminados que podían conocer a los dioses de manera mística, de manera gnóstica, ¿ya? Y había otro
grupo, tal como los plebeyos, podemos decir, el pueblo, otro grupo que no eran los iluminados y que podían participar de estos dioses y de la religión intermediando por estos iluminados. Sin embargo, las escrituras nos dicen para nosotros los creyentes que aquí no hay castas, no hay razas, no hay grupos más o menos iluminados. Las personas o los creyentes que conocen poco de Dios o porque son nuevas y por lo tanto es lógico que conozcan poco de Dios o porque no quieren conocer a Dios y no perseveran en la oración. Pero todos aquellos que realmente se han hecho el ánimo y el desafío de conocer al Señor, de desarrollar intimidad con Dios y de disfrutar de esta intimidad, es posible para cada uno de aquellos que creen en Jesucristo. Si podemos eh, hablar de características del conocimiento de Dios, aquí hay 4 principios sobre los cuales podemos caracterizar el conocimiento de Dios. Según Rairi, él enumera 4, ¿ya? Podemos ver las características del conocimiento de Dios respecto a su fuente, es decir, desde dónde emana, desde dónde fluye. Cuando ocupo estas palabras no son místicas ni carismáticas, sino de conocimiento, como una fuente de conocimiento, ¿ya? ¿De dónde emana o fluye el conocimiento de Dios? ¿De qué fuente? Bueno, ahí podemos caracterizarlo. Respecto a su contenido, es decir, cuál es el contenido del conocimiento de Dios. Respecto a su progreso, cómo se ha dado a conocer el conocimiento de Dios por Dios mismo. ¿Esto fue hecho de un solo pincelazo o fue algo progresivo? Y finalmente, ¿cuál es el propósito que busca, que persigue el conocimiento de Dios? Y el lunes pasado solamente vimos el primero, que es la fuente. Ya quiero saludar a Mari Figueroa, a José López, a María Soledad Viveros, a Carla Gallego y a Carlitos Cerda, y me alegro que se hayan incorporado al curso. ¿Ya? Ya, esto es lo que vimos el lunes pasado, no lo voy a volver a leer cada frase, que es con respecto a la fuente del conocimiento de Dios. ¿Cuál es la característica del conocimiento de Dios respecto a su fuente? Es decir, desde dónde emana lo que sabemos de Dios. Y aquí tienen que dejar la visual por PDF que les envié al grupo de WhatsApp. Esa quedó obsoleta, ¿ya? Ahora agregué algo más en este primer punto, ¿ya? Para que sepan. Hasta ahí es lo mismo de la semana pasada, pero acá en la fuente del conocimiento de Dios agregué una información más que me faltó. O sea, no es que me faltó, sino que leyendo otros libros de teología a otros autores, encontré una que probablemente a Rairi se le pasó ahí eh, en sus definiciones o características de esta fuente. Bien, en el número 5 hacia adelante, en su pantalla, en el número 5, respecto a la fuente, se nos dice, para nosotros hoy, es decir, para la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, la única regla infalible para determinar la verdad genuina es la palabra escrita de Dios. Suena raro esto de ponerle adjetivo a la verdad, pero hay tantas verdades que uno tiene que decir al lado la verdad genuina. O como decía Francis Schaeffer, un pastor, teólogo, filósofo, él hablaba de la verdad verdadera. ¿Y cómo podemos determinar la verdad genuina o la verdad verdadera? Es la palabra escrita de Dios. El pastor Harry Powell, que varios conocieron el día sábado en el mensaje que él hizo para nuestra iglesia,
Él hablaba de ajustarnos, se recuerda, y que él explicaba que el sentido de esta frase original era como la regla, el nivel o la plomada divina que se necesita para nivelar o sobre la cual levantar un edificio, una casa, un fundamento. ¿Cuál sería entonces para nuestra iglesia, para la iglesia de siempre? ¿Cuál sería la única plomada, el único nivel infalible para determinar lo que es verdad y falso? Es la palabra de Dios. Yo sé, alumnos y alumnas, que esto puede parecer muy obvio, puede parecer de perogrullo o algo básico, pero no es así. Si usted está acostumbrado a la enseñanza de nuestra iglesia, algo que escucha siempre, pero no es así. En el mundo eclesiástico, desde las iglesias grandes, conocidas como la iglesia romana, la iglesia ortodoxa, después pasando a las sectas o a las diferentes ramas del mundo cristiano evangélico, hay otras reglas que ellos utilizan para determinar lo que es verdadero o no. Y aquí tenemos otras afirmaciones. Número 6. La naturaleza, aunque nos revela algo acerca de Dios, es limitada y puede ser mal interpretada por la humanidad. Número 7, tenemos la mente humana, que aunque a veces es brillante en lo que puede lograr, padece de limitaciones y oscurecimiento. Después vimos en el punto número 8 las experiencias humanas, aún las religiosas, como decía Enrique Iglesias, ¿cierto? Una experiencia religiosa, aún esas carecen de confiabilidad como fuentes de un genuino conocimiento de Dios, a no ser que se conformen a la palabra de Dios. El lunes pasado traíamos a colación la historia o la biografía de dos grandes hombres de Dios. ¿Se recuerda? George Mueller y David Brainerd. Y hay muchos otros que conocemos. Podríamos ir desde los padres de la iglesia, aquellos que fueron mártires, Policarpo, recuerdo alguno, después podríamos pasar por, no sé, Agustín de Hipona, podríamos pasar por los reformadores, por los grandes misioneros y evangelistas, y aunque ellos podrían estar en lo cierto, en muchas cosas, en muchas enseñanzas, pero ellos, sus experiencias, no son una fuente confiable del conocimiento de Dios, a no ser que se conformen a la palabra de Dios. Espero que entienda eso. Si sabemos, o en las biografías de la historia, de repente podemos ver cosas que ellos vieron, que ellos vivieron, que realmente no están sancionadas, normadas o establecidas en la escritura, tenemos la gran responsabilidad de desconfiar de estas experiencias, a no ser que se ajusten a la palabra de Dios. Por lo tanto, hay algo que se habla mucho con estos grandes avivamientos del siglo XVIII, los 1700, ahí se habla de experiencias tremendas que vivieron, no sé, hombres como, por ejemplo, Jonathan Edwards, cosas tremendas que vieron de gente que se arrepentía, que lloraba, que esto, este otro. Hermanos, no debemos dejarnos deslumbrar por las experiencias humanas religiosas, aún viniendo de los grandes hombres de Dios, porque somos falibles. Y un ejemplo de eso, creo que lo trajo a colación en un texto bíblico que puso ahí el hermano Manuel Alarcón, es cuando Pedro, aún Pedro teniendo experiencias sobrenaturales con la persona de Cristo, él le dice después a sus lectores, aún viviendo estas cosas, tenemos la palabra profética más segura, como contraste a toda experiencia humana. Incluso el apóstol Pedro
nos dice el apóstol Pablo, que tuvo ciertas conductas no ajustadas al Evangelio. Y podríamos decir que porque eran de Pedro, entonces eran experiencias correctas y como ejemplo, pero como no se ajustaron a la palabra del Evangelio, aún Pablo las pudo denunciar como incorrectas. ¿Ya? Esa es la explicación. Y aquí hay un nuevo agregado. Otra fuente falsa, número 9. Otra fuente falsa para determinar la verdad de Dios es el consenso histórico o, como se le llama, la tradición. Y ahí la puse en mayúscula. Otra fuente falible, flaca, podemos decir, o falsa en otras oportunidades para determinar la verdad de Dios es la tradición o el consenso histórico de las iglesias. Debemos desconfiar de la tradición o del consenso histórico de las iglesias si estos consensos o si estas enseñanzas que emanan de la tradición no están sancionadas ni estipuladas en la palabra de Dios. Un ejemplo de esto es la Iglesia Católica Romana. Usted sabe que en su teología, en su naturaleza, en su fundamento, ellos igualan y a veces superponen o le dan primacía o preeminencia al consenso histórico, a, a lo que han dicho los papas, a lo que los concilios han establecido como tradición, y ellos lo ponen más preeminente que la escritura. ¿Ya? Eso sería un ejemplo, una ilustración. ¿De dónde se establece la Inmaculada Concepción de la Virgen María? Es decir, que María fue concebida por su madre o por su padre sin pecado, al igual que Jesús. Y eso está establecido como canon. Bueno, no sale de la escritura, sale de la tradición o la asunción de la Virgen, es decir, que María ascendió a los cielos como lo hizo Jesús. No soy experto en estas cosas en detalle, pero lo sabemos, aún se celebra. ¿De dónde viene? De la tradición y no de la escritura. Esta línea de pensamiento, estoy leyendo ahí en la pantalla al frente, esta línea de pensamiento, es decir, la tradición, recurre a menudo a los padres de la iglesia como fuente de verdad objetiva. En estos tiempos donde se ha puesto nuevamente en el tapete o a la moda, podemos decir, lo que es la patrística, lo que dijeron los padres de la iglesia o los reformadores, uno va hacia ello y dice, bueno, ellos lo dijeron, por lo tanto es así, o es verdad o es cierto. Algo muy común que yo he escuchado y he leído, probablemente no todos conocen estos términos o esto que yo les voy a decir, pero eh, hace unos siglos atrás hubo un sínodo o un concilio muy limitado de pastores, de presbíteros, allá en los Países Bajos o en Holanda, conocido como el Sínodo de Dort, ¿ya? Una ciudad allá en ese país. Y bueno, ellos se juntaron, estos hombres, estos pastores, para discernir si unas verdades que estaban dando a conocer los remonstrantes o unos seguidores de Jacobo Arminio. Entonces este sínodo dijo, no, esto es herejía o esto no corresponde a la doctrina de la Biblia. Y cuando uno discute estas cosas, se dice, no, es que en el sínodo de Dort se zanjó estos 5 puntos de los seguidores de Arminio como herejía o como algo no bíblico. Bueno, cuando defendemos ese sínodo y lo que se dijo como una verdad objetiva,
estamos justamente cayendo en esto y le damos valor doctrinal a un consenso histórico o a la tradición. ¿Cuántos personajes estuvieron ahí reunidos? Ellos representaban a todos los países, a todos los pastores existentes, a todos los grupos evangélicos. ¿Era un concilio ecuménico? De ninguna manera. Aunque las conclusiones que ellos sacaron puede que hayan sido ciertas, eso no le da valor ni bíblico, ni nada por el estilo. Solamente es un grupo de pastores reunidos para hacer un consenso. ¿Y cuál debería ser nuestra vara para medir cualquier consenso histórico o tradición? Es el discernimiento de la palabra de Dios. Lo mismo podríamos hacer hoy día. Pueden juntarse 2000 pastores carismáticos o neopentecostales, mucho más que los del sínodo de Dort. Y ellos podrían decir, esto es lo correcto. Pero ¿cuál sería nuestra respuesta? Me imagino que usted ya la sabe ahí por nuestro gráfico, que lo cambié. Aquí lo tenemos graficado. Agregamos una fuente de conocimiento falible, limitada más a nuestro gráfico. Fuente del conocimiento. Dios mismo, póngale un ticket, por favor. La escritura, otro ticket verde. Dios mismo, la escritura son la fuente del conocimiento de Dios. La naturaleza, por muy bonita que sea, es limitada por las razones que ya leímos. La mente humana, por muy brillante que sea, tomemos la mente, el cerebro de Einstein o de Spinoza con S y con Z, otro filósofo más, que ellos hablaban de un Dios como Einstein, ¿verdad? Y ponemos memes y ponemos citas de Einstein como que creían Dios, pero el Dios de Einstein no era el Dios de la Biblia, era un Dios panteísta, impersonal. Bueno, la mente humana, aunque sea la suya o la mía, es falible, es limitada como fuente del conocimiento de Dios. La experiencia humana, por muy bonita, por muy espiritual que parezca, es limitada. Y finalmente la tradición. Incluso en el mundo evangélico hay tanta tradición. Esto no es solamente parte de o propiedad del mundo católico, romano u otros. No, el mundo evangélico está lleno de tradiciones establecidas como verdades, pero también la tradición o el consenso histórico es falible. ¿Cuál, o la pregunta ahí, como dice este monito agarrándose su cabeza, cómo podemos determinar la verdad de Dios, la verdad genuina? ¿Cómo podemos determinar la verdad genuina? Esto a modo de conclusión. La única regla infalible, la única regla, ahí lo estoy seleccionando para que usted lo vea. La única regla infalible para determinar la verdad genuina o la verdad verdadera es la palabra escrita de Dios. Voy a poner en mayúscula ahí el verbo es. La única regla infalible para determinar la verdad genuina es la palabra escrita de Dios. Y ahí hay 6 citas. Ahí hay 6 citas bíblicas que determinan o que establecen esto.
Ya, no vamos a leerla ahora, pero usted las puede leer con detención en su hogar. Ahí está el Salmo 1, una parte del Salmo 119 que dice, la suma de tu palabra es verdad. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sigamos avanzando. Recuerde, hermano y hermana, si tienes alguna pregunta con respecto a la fuente del conocimiento de Dios, a la fuente es el momento en que puedes escribirlo y yo voy a leer tu pregunta y tratar de responder. Segundo punto, segunda característica es el contenido. ¿Cuál es el contenido o cómo podemos caracterizar el contenido del conocimiento de Dios? Ya esto es, es más simple. El contenido del conocimiento de Dios abarca dos puntos: la persona de Dios y los hechos de Dios o las obras de Dios. No, este curso no es de teología propia, por lo tanto no vamos a hablar de todo lo que se conoce de Dios en la Escritura, ni de todas las obras de Dios. Eso es parte de otro curso que sería teología propia. Pero como lo que necesitamos es sintetizar estos conceptos de manera accesible para nuestra mente, entonces el contenido del conocimiento de Dios abarca dos puntos. Por un lado, el conocimiento de Dios nos revela y nos muestra quién es la persona de Dios y cuáles son los hechos de Dios. Por lo tanto, para conocer a Dios, debemos conocer la persona y sus hechos. La persona de Dios y los hechos de Dios. Aquí voy a leer de manera rápida: un conocimiento completo de Dios es a la vez objetivo y personal. El conocer los hechos de una persona, y lo está ilustrando aquí Riley, el conocer los hechos de una persona, cualquier persona, sin conocer a la persona misma, es un conocimiento limitado y no completo. Por ejemplo, yo podría conocer lo que ha hecho el alcalde de Conchalí, René de la Vega, ¿ya? Yo no soy de Conchalí, pero como la mayoría pueden ser de allá, yo puedo saber, usted puede saber todos los actos y lo que ha hecho René de la Vega por su comuna. Pero si no conozco a la persona misma del alcalde, es un conocimiento limitado, de ninguna manera completo. Ahora también dice el punto 3: puedo conocer una persona o el conocer a una persona sin conocer sus hechos o actos es un conocimiento superficial. También puedo, por ejemplo, en las redes sociales, puedo ver el perfil de una persona determinada, puedo ver su rostro, que generalmente las fotos que escogen para subir son las fotos eh, que les benefician más su apariencia física. Generalmente en las fotos de las redes sociales siempre la persona aparece alegre, pasándolo bien, disfrutando de paisajes maravillosos. Y los psicólogos se han encargado de estudiar esto, qué es lo que sucede ahí. Pero si no sabemos realmente qué es lo que hace, sus hechos o sus actos, es un conocimiento superficial. Y esto debemos llevarlo a la persona de Dios. Por eso Él quiere que conozcamos a la persona de Dios, las tres personas de la Trinidad en este caso, y también conocer sus hechos. Número 4, dice ahí al frente: Dios ha revelado muchos datos, o Dios ha mostrado muchos datos acerca de sí mismo, todos los cuales son importantes,
para hacer nuestra relación personal con Dios una relación íntima, inteligente y provechosa. Así que Dios no se ha quedado corto en dar a conocer datos, información acerca de Él. Todos estos datos e información son importantes para que nuestra relación personal con Él sea cercana, inteligente y provechosa. Número 5. Hablando de conocer a la persona de Dios y a sus hechos u obras. Número 5. Igual que en las relaciones humanas, interpersonales, una relación divina humana, es decir, una relación entre el hombre y Dios, no puede comenzar sin algunos conocimientos mínimos acerca de la persona de Dios. Entonces, la relación personal genera el deseo de conocer más datos, más información, datos e información que a su vez profundizan esta relación y así sucesivamente. Y podríamos ilustrar esto como la experiencia de un noviazgo, que se recomienda, ¿cierto?, en una relación de noviazgo entre un joven, una señorita, un hombre o una mujer, que pasen más tiempo conociéndose que besándose, ¿verdad? Porque si no, cuando llegan al matrimonio no conocen nada de sí mismo más que eh, sus labios, lo cual de ninguna manera es recomendable. Pero si estamos hablando de una relación genuina, sana, obviamente aquellos dos novios quieren conocerse el uno al otro, quieren saber sus gustos, sus estudios, sus planes a futuro, sus deseos de formar familia, sus anhelos, sus proyectos, y en la medida que van conociendo información, se supone, si es una relación sana y genuina, entonces van a generar una relación de conocimiento más profunda. Número 6. Este ciclo de conocer información y al conocer la información generar más deseo de conocimiento, este ciclo debe ser la experiencia de cada estudiante de la Biblia. Un conocimiento acerca de Dios debe profundizar nuestra relación con Dios, lo cual a su vez aumenta nuestro deseo de conocer más acerca de Él. Este es el ciclo que persigue el conocimiento de Dios y lo que persigue las disciplinas espirituales, es decir, la Biblia, la escritura, la oración, la comunión, el evangelismo, el servicio, etcétera. Este es el ciclo que debe ser la experiencia de cada estudiante de la Biblia, profundizar nuestra relación con Él. Por eso que siempre recomendamos leer la escritura por lo menos una vez al año. Eh, Creo que George Mueller, que lo mencionamos la semana pasada, si mal no recuerdo, en algún minuto de su vida él llegó a leer 4 veces la Biblia al año. 4 veces toda la escritura al año. ¿Podría entonces usted extrañarse que el fruto de ese conocimiento por medio de la palabra no llevara a este hombre a las alturas como misionero, como benefactor que produjo el conocimiento de Dios? Bueno, por eso recomendamos leer como mínimo la escritura una vez al año, porque en la medida que tú lees la escritura, estás conociendo a Dios, estás entendiéndolo, estás conociendo su persona, sus atributos y también sus obras o sus hechos. Así que si como mínimo usted no toma la Biblia para leer, usted no puede conocer todo lo que Dios quiere que usted conozca. Como lo he dicho en otras oportunidades, si tú solamente lees libros acerca de la Biblia, de ninguna manera estás conociendo al Dios de la Biblia.
Yo puedo leer 3, 4 libros de teología y todos los grandes teólogos y los siervos humildes como quien habla te van a decir que no vas a conocer nada acerca de Dios leyendo libros de teología. Bien, preguntas hasta este momento. Hemos visto dos características del conocimiento de Dios respecto a su fuente y respecto a su contenido. Y el contenido es bien sencillo. El contenido abarca, contiene la persona de Dios y las obras de Dios. Ahí cuando hablamos de la persona de Dios podríamos hablar de sus perfecciones o atributos, ¿cierto? Los típicos tres que mencionan siempre las personas, que Dios es omnisciente, omnipresente, eh, todopoderoso, que Dios es amor, que Dios es 3 veces santo, podríamos hablar de la aseidad de Dios, etc. Y por otro lado, cuando hablamos de los hechos de Dios o de los actos, las obras de Dios, podríamos ver, por ejemplo, la creación del universo, la creación del hombre y de la mujer, el apartar un hombre, una familia, una nación para sí, etcétera, etcétera. Si no hay preguntas, sigo avanzando ahora al tercer punto de las características, que es su progreso. ¿Cuál es el progreso del conocimiento de Dios? Y aquí también esto es relativamente simple. El conocimiento de Dios y de sus obras fue revelado, fue mostrado progresivamente a través de la historia de la humanidad y la historia de la salvación. El conocimiento de Dios, de la persona y de sus obras fue revelado progresivamente a través de la historia. Recuerde que aquí es muy importante ilustrar el verbo revelar, que es quitar, que es correr el velo. Y este Dios incomprensible, este Dios infinito, este Dios superior al universo, se ha ido quitando el velo de su rostro. Él no tiene rostro, pero lo estoy ilustrando. Ha ido corriendo este velo de su rostro como nosotros corremos la cortina, el telón de un teatro o de una casa, de una ventana. Esto es un progreso, es decir, Dios fue poniendo granito de arena sobre granito de arena. Dios fue construyendo, levantando su conocimiento respecto a Él, a sus obras, a la humanidad de manera progresiva. Es lo que estuvimos intentando hacer, en estas 2 semanas de Esperando nuestra Pascua, si mal no recuerdo el título, Esperando nuestra Pascua, donde fuimos dando o mostrando si la obra de la redención, de la salvación, el Evangelio, es una obra de arte, es una pintura terminada en la persona de Cristo. Pues bien, para llegar a esa pintura terminada, tuvo que comenzar con un primer brochazo, con un primer pincelazo, y luego otro, y luego otro, hasta que finalmente, como una obra de Van Gogh, ¿cierto? Cada pincelazo aislado en su minuto, cuando usted lo ve en su conjunto, le muestra la obra de arte. Y eso es precisamente que el conocimiento de Dios y sus obras fue revelado progresivamente. Es decir,
cuando nos encontramos en Génesis 3, el primer pincelazo que tenemos respecto al Mesías, al libertador, es esta parte de la maldición, a la vez también promesa de que la simiente de la mujer liberaría finalmente a la humanidad. Ahí podemos ver el primer pincelazo del pecado humano, de su caída, etc. Leamos ahí un poquito al frente. La revelación se va cumpliendo a medida que se culmina la escritura de los libros del Nuevo Testamento. La revelación de Dios se va completando a medida que se culmina la escritura de los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando termina la escritura de Apocalipsis, se termina, se culmina, se consuma la revelación completa de la persona y de las obras de Dios. Ahí se termina todo lo que conocemos de Él, cuando se culmina el libro de Apocalipsis o de la revelación, finalmente, que es el título del libro. La prueba más obvia, leo en el punto número 2, la prueba más obvia la hallamos al comparar la teología incompleta del judaísmo, revelada en el Antiguo Pacto, con la revelación más plena de la teología cristiana, que culmina ahí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, doctrinas como la Trinidad, la Cristología, el Espíritu Santo, la resurrección, la escatología. El trazar esa progresión es la tarea de la teología bíblica, y nos dice Charles Ryrie. ¿Se fija? Esto es un ejemplo, porque a veces no entendemos nosotros. ¿Qué significa esto que el conocimiento de Dios sea, como dice nuestra diapositiva anterior, sea progresiva? Si usted mira a un atleta de élite, no sé, a un Messi, por ejemplo, en el fútbol, o si vemos a un Lewis Hamilton, 6 veces campeón de Fórmula 1, usted dice, estos hombres no llegaron a existir y fueron campeones de la nada. No, hay un progreso en ellos. Ninguno de los dos nació de la guatita de la mamá caminando, ni dominando la pelota, ni sabiendo manejar un Fórmula 1. No, eso fue un progreso para llegar a las alturas de estos atletas como otros. Bueno, de la misma manera, Dios, el conocimiento de la persona y de la obra de Dios fue progresiva. Dios no se reveló de manera abrupta e intempestiva en Génesis, que es lo que estudiamos algo también el año pasado en nuestro curso ahí aprendiendo a interpretar, ¿verdad? Cuando encontramos algunas ideas o enseñanzas en Génesis, Éxodo, Levítico, y si terminamos ahí la escritura, va a ser algo incompleto. Por ejemplo, la Trinidad, nosotros no podríamos establecer una doctrina de la Trinidad hasta que no terminemos el libro de Apocalipsis. Lo mismo la cristología. Como decíamos ayer en el devocional de término de Contemplando nuestra Pascua, el hablar solamente de la muerte de Cristo es un evangelio incompleto. Si hablamos de la pasión, de la justicia y de la muerte de Cristo, es incompleto porque nos falta otro paso más. ¿Cuál sería? La resurrección. El Evangelio está incompleto, la proclamación del Evangelio está incompleta, está coja, si no proclamamos que el Cristo que murió también resucitó. Pero esa cristología, si estamos hablando ya más allá del Evangelio, sino de la doctrina de Cristo, está incompleta porque nos faltaría agregar que él también ascendió a los cielos en su cuerpo humano, terrenal. Pero también eso estaría incompleto si nos seguimos leyendo las cartas y vemos, por ejemplo, la obra de Cristo en la primera iglesia o en la iglesia primitiva.
Pero también esa cristología estaría incompleta si no estudiamos Apocalipsis cuando habla de la glorificación del Señor Jesucristo. Y así podríamos hablar de la doctrina del Espíritu Santo y otras más. Punto número 3. Otro ejemplo, ahí saludo a Consuelo de Zambrano, que nos está viendo. Te saludo ahí, Consuelo. Bienvenida. Número 3, por ejemplo, la historia de la redención. Y ustedes, hermanos de la iglesia, saben que esto lo repito y lo menciono mucho ahí cada vez que me toca enseñar o predicar, que es la historia de la redención. Y algo parecido hice con esta espera de la Pascua. Si usted se fija, cada evento, cada suceso, cada personaje, cada acontecimiento es una pieza, una figura del rompecabezas final de la historia de la redención. Así comenzamos con Génesis, con la ley, el decálogo, el sacerdocio levítico, el tabernáculo, el dominio de los jueces, después la monarquía en la persona de David, los profetas, hasta que llegamos a la persona de Cristo. Eso es progresivo. Aquí tenemos otra ilustración. Recuerde, si tiene preguntas respecto a nuestro tema, escríbanlas ahí, por favor, y yo las voy a ver y las voy a responder. Ya deberíamos ir terminando por la hora. Aquí hay otro progreso del conocimiento de Dios. Aquí tenemos las dispensaciones. Hay diferentes maneras de enumerarlas, de agruparlas, pero tenemos, por ejemplo, esta economía de Dios o esta manera de él de administrar la relación con las criaturas, con los seres humanos y también cómo él se fue dando a conocer en la etapa de la inocencia, después con la conciencia, después la dispensación del gobierno humano. Cada una de estas etapas o economías o administraciones o dispensaciones va aumentando el conocimiento de Dios hacia las personas o la humanidad o el pueblo de Dios. Lo que se sabe de la inocencia es un poquito, ¿cierto? Ahí mientras vivió Adán y Eva. Pero después agregamos los otros periodos, después llega la promesa, la ley. La ley nos sigue revelando más de la persona de Dios, por ejemplo, que Él es santo, que Él es justo. Por medio de la ley podemos saber y conocer nosotros aquellas cosas que protege Dios. Se recuerda el decálogo, las 10 palabras, ahí que Dios protege su naturaleza divina, cuando no permite que nadie más sea adorado, cuando no permite que se hagan representaciones gráficas de Él, cuando vemos que Él protege la autoridad de los padres en el hogar como un modelo de autoridad para toda la sociedad y para todo tipo de gobierno. Ahí cuando Dios da la ley, sabemos que en la persona o en la naturaleza de Dios, Él quiere la protección de la vida humana como algo sagrado, prohibiendo el asesinato, o cuando vemos que Dios protege y considera como sagrado el matrimonio entre el hombre y la mujer, estableciendo que no hay que adulterar, o aunque para muchos partidos políticos y filosofías humanas esto no le va a gustar mucho, pero vemos que Dios protege y considera como sagrado el derecho de propiedad privado, porque dice, no robarás. Si las cosas pertenecen a todos, si las cosas son de todos y no hay propiedad individual o identificable, entonces, ¿por qué él dijo no robarás? No, yo llego y tomo lo de mi vecino, no se lo pido, ¿por qué? Porque es de todos. No, entonces así vamos conociendo por medio de la ley su naturaleza, la naturaleza de Dios, su persona, sus obras. Pero ese conocimiento aún es limitado.
debemos seguir progresando y Dios hace progresar su conocimiento cuando viene después el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia. Ahí me río un poquito con los comentarios que ponen, estaban muy silenciosos los alumnos. Y cuando viene la dispensación de la gracia por medio de Cristo, se recuerdan Juan 1, lleno de gracia y de verdad, conocemos más de Dios, conocemos más de su persona y por supuesto de sus obras, como por ejemplo la venida de Cristo para salvar a los pecadores. Pero aún así el conocimiento de Dios todavía está limitado por Él mismo y falta más entendimiento de Dios y también de su plan para la humanidad. Por ejemplo, con la última dispensación del reino, que aún no hemos llegado a ese tiempo, pero sí Dios lo ha revelado en su palabra, que falta todavía un momento, un período en la historia de la humanidad y en la historia de su pueblo, donde Él, Cristo, viene a establecer su reino de manera literal y no tan solamente espiritual como la vivimos ahora. Se fija entonces, el conocimiento de Dios respecto a su progreso es progresivo. ¿Ya? Y si usted quiere ver este cuadrito y quiere verlo más explicado, ahí está la fuente abajo, la teología sistemática de Roland McHugh. No sé si la pronunciación es la correcta, pero ahí usted puede encontrar más detalle y que esto no es un dibujito mío, ¿ya? Aunque también Charles Ryrie tiene lo mismo en su libro Dispensacionalismo Hoy, una joya fundamental del dispensacionalismo. Bien, respecto a las preguntas, dice hermano Francisco que se está portando bien. Y parece que Consuelo dice, a propósito de la bienvenida, que eh, ella escucha mientras le da comida al Brunito. Perfecto, Consuelo. Perfecto, ahí se pueden hacer, siempre las mujeres dicen que pueden hacer 2 y 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que a los hombres nos cuesta mucho. Pero damos gracias a Dios que puede estar escuchando ahí Consuelo y también el dar de comida a Brunito. Ya. Y nos falta el último punto, que ya no quiero dejarlo para el otro lunes, para terminar esto, ya así que espero unos minutitos su propósito. Esto no está terminado hasta que entendemos que conocer a Dios o el conocimiento de Dios tiene un propósito, tiene una meta, tiene un fin, un objetivo. ¿Y cuál es el propósito del conocimiento de Dios? Y aquí en 4 sentencias bien acotadas. Llevar a las personas a poseer la vida eterna. ¿Cuál es un propósito del conocimiento de Dios? Y eso me gusta aquí del pastor Charles Ryrie, que hace poco, no sé si el año pasado o este año, partió a la presencia del Señor, este gran teólogo, pastor y escritor. Y él lo dice muy simple. ¿Cuál es uno de los propósitos del conocimiento de Dios? Llevar a las personas a poseer la vida eterna. Perfecto, muy simple. Ni parecido a las famosas confesiones que antiguas, ¿verdad? Que uno tiene que tomar no sé cuántos cursos de español para poder entender lo que quieren decir. ¿Ya? No. Propósito del conocimiento de Dios, llevar a las personas a poseer la vida eterna. Y eso es. Eso es lo que Él quiere y desea al permitir y desear que las personas conozcan de Dios. Promover el crecimiento cristiano con conocimiento doctrinal y con una vida cristiana fructífera. ¿Cuál es el propósito de conocer a Dios? Promover que el cristiano crezca, pero que crezca con conocimiento doctrinal y también con frutos. ¿Cómo crece el cristiano? Doctrina y vida práctica, la verdad y el amor y la verdad. ¿Ya? Son 2 conceptos totalmente indivisibles, inseparables. Si alguien cree que crece por solamente conocer doctrina, sin frutos bíblicos, ese hombre, esa mujer no está creciendo cristianamente. Y aquel que solamente cree que se preocupa de las obras, de las buenas obras, y que dice, no,
la ley, ¿cómo dice el versículo mal interpretado? La ley mata, o las muchas letras, y ya no recuerdo los dos textos esos ya, pero que son típicos de aquellos que dicen, no, no hay que entrar a los institutos bíblicos, no hay que leer la Biblia. Bueno, que busca el conocimiento de Dios, crecer, que el cristiano crezca en conocimiento y en frutos. Tercero, el propósito del conocimiento de Dios es advertir acerca del juicio venidero. Y esto parece bien poco conocido, pero si usted va de Génesis, capítulo 3, ya Dios está advirtiendo de su juicio hasta llegar a Apocalipsis, que es una advertencia total de que Dios va a juzgar. Y 4, generar adoración verdadera a Dios. Generar adoración verdadera a Dios. Así que ahora esto no es exhaustivo, ya estos son 4 puntos que el pastor Charles Ryrie propone, pero podrían haber 10 más o 15 más. Pero obviamente esta teología tiene que ser también básica y simple para entender, si no nos enredamos y no nos queda nada. Ya generar adoración verdadera a Dios, o como lo expresan otras confesiones de fe, glorificar a Dios. Y aquí usted tiene algunos textos que usted podría agregar muchos más, muchos más. Ya el propósito del conocimiento de Dios, llevar a las personas a la vida eterna, y ahí me gusta Juan 20, 30, 31, lo voy a leer ahí para ustedes. Juan 20, 30, 31. Dice así, que lo propusimos ayer en el devocional. Juan 20, 30, 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, es decir, las cosas que escribió Juan, el apóstol Juan, y lo extendemos al resto de la escritura, estas se han escrito ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que crean ustedes que Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya ahí están los textos para promover el crecimiento cristiano. Pedro 3:18, cuando habla de crecer en el conocimiento, advertir acerca del juicio venidero. Hebreos 10 nos dice, no, no es el que estoy pensando, ¿ya? Hebreos 10 y Oseas capítulo 4 y finalmente Romanos 11, cuando nos dice que el conocimiento de Dios debe generar adoración verdadera a Dios. ¿Ya? Las voy a dejar ahí. Esto se lo voy a entregar mañana, el PDF, para que usted tenga las citas. ¿Ya? Lo dejo hasta acá. Tenía un poquito más de información que entregar, pero lo dejamos para otra clase, si Dios así lo permite. Dejamos ahí entonces, cumplimos estos 4 puntos. Ya voy a responder una pregunta ahí, pero quiero terminar acá primero. La fuente del conocimiento de Dios, contenido, el progreso del conocimiento de Dios y algo muy importante que no hay que perder de vista. ¿Por qué yo debo conocer a Dios? ¿Por qué yo quiero conocer a Dios? Porque Dios me dice que hay que conocerle. Bueno, ahí usted tiene 4 propósitos para esto, ¿ya? Ahí Carla Gallego, eso, la mucha letra mata. Ya no recuerdo ahora la cita, pero es un texto que se saca fuera de contexto para decirnos que no debemos estudiar, pero está muy mal sacado ahí. Y Francisco, me imagino, dice, ya, me tengo que portar mal. Yo sé que ustedes también pueden leer ahí las preguntas, así que pueden leer ahí al final. Ya estoy a minutos de terminar, así que tenga paciencia. Puede que sea la pregunta de otros más. Me causa algo de ruido el punto 1. Vamos a ir, me imagino que ese punto 1, ¿no, Francisco? Llevar a las personas a poseer la vida eterna. Eh, Dice, podría malinterpretarse que la vida eterna se gana a través de un proceso. ¿Podría ayudarme? No sé si se produce esa mala interpretación porque el propósito de conocer a Dios es justamente
llevar a las personas a creer y a tener la vida eterna, como lo leímos recién aquí en Juan, capítulo 20. Lo voy a volver a repetir ahí. Dice, estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Para que obviamente ustedes las conozcan. ¿Y cuál es el propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya? Se entiende que estas frases son una sistematización, que son un resumen de estas grandes cosas. Así que el propósito acá no es de que estos puntos se conviertan en el Evangelio mismo, ¿ya? Pero sí el propósito de conocer a Dios y que Dios lo ha revelado y que lo hemos visto en algunos textos y pasajes con más detalle, Él quiere y Él anhela que las personas le conozcan. Y este conocimiento salvífico de Dios se traduce en vida eterna, es decir, la vida eterna es una consecuencia de conocer personalmente a Dios por medio del Señor Jesucristo. Eh, Así que obviamente esto lo estamos estudiando en una clase de teología, podemos decir, ¿ya? Entonces, para nosotros como creyentes entendemos que esto no significa el Evangelio, sino que son propósitos del conocimiento de Dios. Por ejemplo, llevar a las personas a la vida eterna o al conocimiento de la vida eterna, promover el crecimiento cristiano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo voy a leer aquí otro texto que recuerdo ahora en Juan, capítulo 14, si mal no recuerdo. Juan capítulo 14, versículo 7 dice, si me conocieseis, dice Cristo, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Es decir, nosotros llegamos a conocer a Dios de manera salvífica por medio de conocer a Cristo. Y aquí dice Francisco, ya, pero si el conocimiento de Dios es un progreso, naturalmente yo no tendré salvación, vida eterna, sino tras el proceso y no por las obras. No sé si alcanzo a leer toda aquí la pregunta. Ah, sí. Dice, pero si el conocimiento de Dios es un progreso, naturalmente yo no tendré salvación, vida eterna, sino tras el proceso y no por las obras de Cristo, sino por las mías, mi proceso. No, no sé si lo estás entendiendo bien, Francisco, o a lo mejor tú lo entiendes perfecto y lo estás poniendo como un supuesto. Pero efectivamente, para conocer el Evangelio hay un proceso, hay un proceso. Es decir, si yo voy a predicar a alguien el Evangelio, ya, ejemplo, a un compañero de trabajo, esta persona no se convierte por el hecho de que yo le predique. Debe haber un proceso de enseñanza, de discipulado, de proclamación, como le queramos llamar. Es decir, a esa persona primero tengo que explicarle, no sé si estamos hablando de un evangelio completo y verdadero, que igual puede entregarse, no sé, en 10, 15 minutos, pero para que esa persona llegue a entender el evangelio racionalmente en su mente, ¿ya? Él debe saber primero que el hombre es pecador, que Dios es santo y que hay un intermediario, en este caso Jesucristo, como vimos en nuestras primeras clases, que hace posible esto por medio de qué, de su muerte, de su resurrección y que esta oferta del perdón de los pecados está disponible para todo aquel que cree. Eso que yo estoy diciendo es un progreso de información, pero cuando la persona llega a creer, eso no es un progreso, es un acto donde Dios hace nacer de nuevo, justifica, santifica. ¿Ya? Entonces, podría parecer que es un progreso, pero no, el progreso no salva. Lo que salva es efectivamente la fe puesta en la persona de Cristo correctamente. Ya, y Francisco agrega, quizás, incluso si entendemos que ese conocimiento se obtiene con las disciplinas espirituales, ahonda más en esa mala interpretación.
Es que, insisto, Francisco, la mala interpretación va a depender de cómo lo entendamos nosotros, ¿ya? Pero es que aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿ya? Hay un conocimiento para salvación, el Evangelio. Pero lo que estamos hablando con las disciplinas espirituales no es para obtener la salvación. Las disciplinas espirituales es para los creyentes y solo para los creyentes. ¿Y para qué? Las disciplinas, pero olvidémonos del adjetivo, ya digamos leer la Biblia, orar, congregarse, servir, administrar bien nuestra vida, etcétera. Todo eso que Cristo nos manda o que Dios nos manda es para conocer más a Dios, no para ser salvos. Y esa mala interpretación va a depender de justamente esta clase. Lo que queremos con esta clase es enseñar a los hermanos que hay un proceso, no para los incrédulos, sino un proceso para los creyentes, para que sepan que tú y yo y los creyentes tenemos un mandato para crecer en el conocimiento de Dios. Y para crecer en ese conocimiento de nuestro Salvador, como creyentes, necesitamos estas herramientas, estos recursos o estos medios, como cuáles: orar, leer la palabra. Ahora, como todavía no hemos entrado a esa clase, parte de la primera clase es explicar justamente que las disciplinas, es decir, orar, leer la Biblia, enseñar, proclamar el Evangelio, no son para salvar, sino que son medios o canales para conocer a Dios, para ser más santos, más piadosos, para estar más cerca de Él, etc. ¿Ya? Obviamente, si yo le muestro esta diapositiva a cualquier persona sin conocer a Cristo, lo voy a estar confundiendo. Así que yo sé que le estoy explicando a hermanos que entienden y si es que no entienden, van a tener que estar ahí en esas primeras clases. Dice Carla, aporta, el proceso del conocimiento de Dios tiene que ver con el proceso de santificación. Exactamente. Muy bien, Carla, ahí tu apunte. Ya cuando hablamos del conocimiento de Dios tiene que ver con la santificación, es decir, que es un progreso, un proceso paso a paso, y esa es responsabilidad de cada creyente. Y Daniel dice Juan 17:3, que me parece que estaba ahí también en nuestras citas, ¿verdad? Que pusimos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Perfecto, Daniel, la vida eterna es justamente, ahí estaban los versículos del punto número 1, pero que no me dio el tiempo de leer. La vida eterna se produce por conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Como lo dije en Juan 14, los que conocen a Cristo conocen al Dios Padre. Bien, muy buenas preguntas ahí para aclarar, porque puede que alguno de nosotros, ¿verdad? O algunos hermanos más nuevos, puede que entiendan que ser salvo es una serie de pasos o de conocimientos previos. Yo creo que el Evangelio en sí mismo, cuando lo proclamamos, es un proceso de enseñanzas. Bien, ¿lo dejamos hasta ahí?